En las últimas décadas en Nuevo León, la población indígena ha crecido de manera exponencial. Al día de hoy, viven en el estado más de 77,945 personas que hablan alguna de las lenguas originarias de México, además de 352,790 que, a pesar de ya no hablar la lengua de sus ancestros, se autoadscriben como indígenas. Al vivir en Nuevo León, estas familias enfrentan múltiples problemáticas como discriminación, exclusión y marginación. Es por esto que hace 20 años, 5 mujeres decidieron organizarse dentro de una comunidad náhuatl para enfrentar y buscar soluciones que les permitieran vivir mejor a ellas, a sus familias y a otras comunidades que se encuentran en las mismas condiciones. Es así como en 2003 nace Sihuame Moshia, Mujeres con Esperanza en lengua náhuatl. Mujeres que creyeron y que siguen creyendo que es posible construir una realidad distinta si hay organización comunitaria, colaboración y compromiso. Conforme fuimos avanzando en el camino, nos dimos cuenta de las necesidades más apremiantes de la comunidad. Nuestro primer logro fue, aún antes de estar constituidos como asociación civil, conseguir que las más de 80 familias nahuas que vivían asentadas de forma irregular en el río La Silla en Guadalupe obtuvieran pies de casa y terrenos propios en el municipio de Juárez, logrando contar con condiciones de vida y seguridad para sus familias. El siguiente reto que enfrentamos fue registrar a las personas que no contaban con acta de nacimiento. Durante 10 años nos enfocamos en ello, logrando registrar a cerca de 900 personas que nunca habían tenido este documento y por lo cual no eran sujetos de derecho. Durante estas primeras 2 décadas de servicio, nuestro trabajo ha impactado a más de 30,000 personas. Y esto ha sido posible gracias al apoyo y compromiso de las comunidades, iniciativa privada, gobierno y sociedad civil. Hoy, a 20 años de distancia, nuestros servicios e impacto se han extendido, pasando de trabajar con 80 familias de una comunidad a trabajar con más de 8 grupos étnicos, en 24 colonias de 9 municipios del área metropolitana y beneficiando a cerca de 3,000 personas anualmente. Actualmente, en Sihuame Moshia, contamos con 3 programas: educación, empoderamiento económico y salud. Y es a través de 2 ejes transversales, como son el desarrollo comunitario y derechos humanos e indígenas, que nuestras acciones sean pertinentes en términos culturales, cuenten con la participación de quienes se ven beneficiados de ellos. Con el programa de educación, contribuimos a disminuir el rezago educativo a través del sistema de educación abierta, así como talleres para el desarrollo de habilidades sociales, escolares y tecnológicas que contribuyan a su permanencia en el sistema escolar y a contar con mejores oportunidades educativas y laborales. Con el programa Empoderamiento Económico, buscamos que las familias indígenas desarrollen habilidades que les permita contar con autonomía y mejorar su condición económica, brindándoles capacitación y asesoría técnica para crear y hacer crecer sus negocios. En el programa de salud, promovemos la cultura del autocuidado y la salud integral de las mujeres y sus familias, a través de la creación de espacios de reflexión, talleres de capacitación y formación de redes de promotoras comunitarias, a la vez que se generan alianzas interinstitucionales para llevar brigadas de salud a quienes no cuentan con atención y servicio médico. Nada de lo anterior sería posible sin el generoso apoyo de ustedes, aliados de empresas, fundaciones y sobre todo donantes que mes a mes nos apoyan con su donativo que nos permite continuar con las metas y objetivos trazados. Es también gracias a la colaboración y el profesionalismo de un sólido equipo operativo, conformado al día de hoy por 24 personas capacitadas en diversas ramas de las ciencias sociales y administrativas, así como un voluntariado sólido, que de manera gratuita y generosa, que contribuimos a lograr nuestro objetivo y que cada día más familias cuenten con condiciones de vida digna. Es así como hoy celebramos no solo nuestro 20º aniversario, sino todo el camino recorrido, en unidad, sumando esfuerzos y trabajando en beneficio de las comunidades.
pero sobre todo 20 años creando una gran familia. Gracias por ser parte de Siwame Moshia.